Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Vamos a continuar con la serie que he titulado Escrito para para nosotros los cristianos, para nuestra advertencia. Bueno, permítanme recordarles la base, el fundamento de esta serie de lecciones. Y eso lo encontramos allí en la carta del apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y ustedes allí están leyendo, si quieren pueden apuntar ese pasaje, es el Nuevo Testamento, Biblia al día. Luego pasaremos a la Reina Valera 60, que es la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, que es la que ustedes tienen en sus manos. Pero les suplico, acompáñenme en la lectura de esta versión, de este pasaje vertido de esta manera, en esta versión de las Escrituras. Dice, estos incidentes, dice Pablo, se refiere a ciertos hechos, a ciertos eventos que acontecieron a los hebreos, a los israelitas. Dice Pablo, estas cuestiones ocurrieron para, ¿qué cosa? Enseñarnos objetivamente que no debemos cometer las mismas faltas, obviamente, que ellos en comparación a ellos. Fueron escritos para que pudiéramos leerlos y extraer, ¿qué cosa? Extraer de ellos lecciones para estos días en que el mundo se aproxima a su fin. Ustedes saben que esta serie de lecciones se basa en algunos casos, en algunos hechos de algunas personas del Antiguo Testamento, y hoy no va a ser la excepción. Fíjense cómo dice esta versión que aquellos hechos, aquellos casos que están allí escritos, fíjense que ahí dice, fueron escritos. Sirven para enseñarnos objetivamente. No subjetivamente, no en base a nuestros sentimientos, pareceres u opiniones. Porque la ley divina, la regla divina, la norma divina no se basa en el dictamen del hombre, en lo que él piensa. Recuerden que Dios dijo, mis caminos no son sus caminos. Entonces, aquí el Señor quiere que examinemos estos casos de manera objetiva, es decir, conforme a la revelación divina. Así que lo primero que vemos aquí, hermana Mirna, Ana Patricia, Saulo, hijo, lo primero que vemos aquí es el uso legítimo del Antiguo Testamento. El uso correcto del Antiguo Testamento. Como vamos a hacer hoy, vamos a leer de un caso y vamos a extraer de allí, como dice allí, vamos a leer esos escritos. Nosotros hoy en día, en este tiempo, la iglesia, los cristianos, ¿sí? Y extraer, ¿qué cosa? Lecciones para nosotros, para, por ejemplo, conocer acerca del carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Su carácter en cuanto a su justicia, su santidad, su autoridad, su soberanía. ¿Ok? Y también aprender acerca del comportamiento, la conducta de aquellos siervos e hijos de Dios en esa época, durante sea la era de los patriarcas o la ley de Moisés.
porque ahora estamos en la ley de Cristo, en la era de Cristo. Y lo segundo, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, ahí sí, deseo que me acompañen. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y esto es importante, muy importante aclararlo. Lo segundo, y es importantísimo aclarar esto, no estamos estudiando el Antiguo Testamento como ley, como norma divina. No, ahí este pasaje nos muestra en qué sentido debemos hoy en día usar el Antiguo Testamento. ¿Ok? La ley hoy en día, la norma divina, es la ley de Cristo. Y miren cómo Pablo aclara esto. Porque, por ejemplo, ya estudiamos del caso de Noé, cuando el Señor le dijo, hazte, le dio un mandamiento directo positivo, hazte un arca. Ni modo que vamos a hacer un arca hoy. Entonces, todo dentro de su contexto legislativo. Todo dentro de su contexto legislativo. Yo recuerdo que en Venezuela yo hacía una analogía, una ilustración, diciendo que, bueno, había una constitución antigua, unas leyes antiguas, y luego hubo un cambio, una nueva constitución, después que se llevó a cabo un proceso constituyente. Entonces fíjense lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 21. Dice el apóstol, a los que están sin ley, se refiere a los gentiles, no los judíos o hebreos, como si yo, Pablo, estuviera sin ley. Pero aquí aclara, noten, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Este pasaje nos aclara que hoy en día no es que vivimos sin ley. No es la ley de los patriarcas, Adán, Noé, Jacob, Isaac, Abraham. No es la ley de Moisés dada a la nación de Israel. No. El apóstol, que era judío y conocía bien las escrituras, hombre inspirado, nos aclara y dice, nosotros vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces no estamos estudiando, como vamos a ver a continuación, el siguiente caso para sacar de allí alguna norma, alguna ley o regla divina y decir, hay que obedecerlo, porque no es así. Ese es un uso indebido, incorrecto de las escrituras. Bueno, hoy estamos en la lección número 4 de esta serie, como ya les dije, escrito para nuestra advertencia. Y el tema de la lección de hoy, para los que están apuntando, el tema de la lección de hoy es, no creyeron a Jehová. Es un caso del Antiguo Testamento, pero ya a grosso modo tenemos ya una idea de cómo vamos a aproximarnos, a acercarnos, a estudiar acerca de este caso. Ya lo acabo de explicar con la introducción, haciendo un recordatorio, ¿verdad, hermano Nando? Haciendo un recordatorio. Bueno, vamos a leer, como dice Pablo, vamos a reflexionar, vamos a tomar lecciones para que, hacer las aplicaciones debidas, correctas hoy en día, pero teniendo en cuenta que vivimos bajo la ley de ¿quién? ¿Bajo la ley de quién? De Cristo, exactamente. Números capítulo 20. Libro de Números capítulo 20. Versículos del 1 al 13. De este contexto
Marisol, Javier, vamos a extraer pues la lección, ¿sí? De este contexto que está aquí. Vamos a extraer algunas enseñanzas para luego al final hacer algunas aplicaciones hoy en día, ¿ok? Bueno, dice la Escritura, María Lucero, en Números capítulo 20, versículos del 1 al 13. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Subrayen eso, hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacará aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña, subrayen eso, con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, subrayen eso también, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Lo primero que vamos a ver en esta tarde, lo primero que vamos a considerar es lo siguiente. Dios les dio a Moisés y a Aarón, les dio mandamiento específico. Fíjense. Hubo una primera ocasión cuando ellos estaban en Horeb, ¿no? En Éxodo, según Éxodo capítulo 17, y lo pueden leer en su casa, apúntenlo, Éxodo 17, Éxodo. Y en esa ocasión, hermano Nando, hermana Anita, fíjense, Francisco, Elisa, todos, Saulo, en esa ocasión, el Señor le ordena a Moisés: golpea la peña. Fíjense bien, tengan eso presente. En esa ocasión le dice el Señor: golpea la peña. Es lo que hizo el Señor. Es lo que declaró. ¿Qué salió de su boca? De la boca de Jehová. El Señor dio mandamiento específico. Él fue concreto, preciso. Como dije, Él le declara a estos diciendo que golpeara la peña. Y en efecto así lo hizo Moisés. Mirna, él cumplió exactamente como el Señor le mandó. Exactamente, Lucero.
El Señor le dijo, golpea, y él golpeó la peña. Sin embargo, en esta segunda ocasión, en Cades, ¿qué le ordenó el Señor a Moisés? Según el capítulo 20, tía, versículo 8. Fíjate, ángeles. Ahora veamos la orden del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Ahí en el capítulo 20 de Números, versículo 8, noten. Estemos pendientes, como siempre digo, de los detalles del texto, porque esos detalles comunican, dicen mucho acerca de Dios, de su voluntad, de su carácter. Dice el versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. ¿Y qué les dice? Hablad a la peña. Fíjense. El Señor le dijo, hablad a la peña en esta segunda ocasión. Él fue específico. Fíjense esta palabra que estoy usando. Específico. Él fue concreto. Él definió con esta expresión su voluntad. Y así salió de la boca de él. Esa fue su revelación, su decreto, la exposición de sus designios para con Moisés y Aarón. Hablad a la peña. El Eterno le dio un mandamiento autoritativo y positivo. El Santísimo le especificó el tipo de acción que debían llevar a cabo ellos. Hablar. Fíjate, Mirna, hablar. Por otro lado, y esto es importante, muy importante, porque hay gente que incurre en error al respecto. Miren, el Señor no tuvo necesidad de algo. ¿De qué cosa? Él no tuvo necesidad de darle la lista de las acciones prohibidas sobre la peña. No van a encontrar aquí, ni en el caso con Noé, que ya estudiamos, ni en el caso de Nadab y Abiú, que ya estudiamos, que Dios haya dado en este contexto de expresar su voluntad autoritativa y positiva, Él haya dado la lista de las cosas que no quería, ¿no? Lo que debía hacer Moisés, y esto es importante que lo aprendamos hoy en este tiempo, los cristianos, los que están estudiando el Evangelio, los que quieren agradar a Dios y hacer su voluntad de manera correcta, adecuada, exacta. Moisés debía limitarse y restringirse, circunscribirse, quedarse dentro, haciendo solo lo que el Todopoderoso le había ordenado. Ya que la acción de hablar, escuchen esto, fíjense, la acción de hablar era la única que estaba permitida, no más. Cualquier otra acción estaba como, que hemos estudiado. Cualquier otra acción diferente, distinta, que no fuese hablar en este contexto, estaba excluida, sacada del lugar. De este caso, se puede afirmar legítimamente los principios de restricción y exclusión. Pregunto, fíjense, ¿debía Moisés limitarse a lo especificado por el Señor y excluir cualquier otra acción? Definitivamente sí, y el contexto nos enseña eso. Entonces es legítimo decir
que cuando Dios da un mandamiento autoritativo y positivo, y aunque no hay una lista de las cosas que Él no quiere, nos quedemos solamente con lo que ha dicho y estemos limitados, restringidos con lo que Él ha ordenado, autoritativa y positivamente, excluyendo aquello que Él no ha revelado, no ha dicho. Fíjense el siguiente pasaje. Cuestión que, bueno, fue un principio regulador de la norma divina, de cómo debemos aproximarnos y acercarnos a la ley del Señor, ¿ok? Pero otra vez, ya quedó claro que no estamos estudiando estos casos y estos hechos del Antiguo Testamento para nosotros decir, aquí hay una ley divina, hay que obedecerla. No, porque el Señor no nos ha dicho a nosotros, no nos ha mandado, golpea a la peña o háblale a la peña. Eso está dentro de su contexto. Y Javier, dentro de un contexto legislativo de la época. Ojo con eso, ¿ok? Ojo con eso. Como decimos en mi país. Ojo o mosca. Decimos en mi país. El texto de Deuteronomio 5:32 en la Biblia de las Américas, dijo el Señor, y cuidad, está atento, ¿de qué cosa? De hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda, no lo hagan, sino tengan cuidado. ¿Cuidado de qué cosa? Tengan la atención, miren bien, de que si van a hacer algo, sea tal como. Ahora, fíjate Mirna, yo quise, Elisa, tomar de la Biblia de las Américas, de esta versión de las Escrituras, este pasaje, porque ahí aparece, tía, la expresión tal como. ¿La ven allí? Tal como. ¿Ok? Esa expresión es un adverbio de modo. Un adverbio de locución de modo. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor está diciendo en la manera, en la forma, en el modo como te he dicho, te he mandado, hagas las cosas que en esa forma, en esa manera, Lucero, en ese modo, María, debes hacerlo, no más. No te desvíes. Aquí se define ese tal como. Es interesante cómo el pasaje también define eso de tal como. ¿Qué quiere decir, Señor, con eso de tal como? Bueno, aquí, con lo que yo expliqué gramaticalmente, y según el pasaje, significa no te desvíes, no te desvíes. No te apartes, no te alejes, no te descarríes, no te tuerzas, Francisco, no te tuerzas, tía Nando. Mantente fijo en el mandamiento, no te salgas del mandamiento, no te apartes de él, no te tuerzas, no te pierdas, quédate allí. Eso es lo primero que vemos en este caso, de cómo, con qué actitud nosotros hoy debemos aproximarnos, considerar con qué espíritu, con qué carácter nuestro debemos aproximarnos a la ley de ¿quién? De Cristo, porque hoy en día vivimos bajo la ley de Cristo. En segundo lugar, lo segundo que vemos y que deseo que consideremos hoy, en este caso, es que no hubo obediencia como
exacta. No hubo, Nando, eso. No hubo obediencia exacta. Dios le dijo, háblale. ¡Ja! ¿Y qué hizo Moisés? Agarró la vara, Marisol, y ¡pum! Le pegó 2 veces a la vara y con coraje. Aparte, aparte. Pero no hubo obediencia. Fíjense bien. No hubo obediencia exacta. Ahora, ¿qué significa obediencia exacta? Vamos a definir eso. Ya lo he dicho, pero hoy pues podemos decirlo una vez más. En el contexto bíblico, la obediencia exacta significa obedecer conforme a la forma específica de las palabras del Señor. Eso es lo que comprende, entendemos, es lo que surge de las Escrituras. Este postulado emana de allí. Ciertamente Dios quiere obediencia exacta. ¿Y qué significa? Debemos seguir aquello así, tal cual, al pie de la letra, como Él ha especificado en sus mandamientos, María. En sus mandamientos, aquello que es legislativo. Miren, por ejemplo, ya lo estudiamos. En el caso de Noé, a él se le especificó el tipo de madera. ¿Qué se le dijo? Madera de gofer. Dios le especificó el tipo de madera. En el caso de Nadab y Abiú, estos sacerdotes, el Señor les dijo, les mandó, van a tomar fuego del altar de sacrificio. Era el altar de sacrificios. El Señor especificó fuego del altar. Y en el caso aquí con Moisés, ¿cuál fue la acción que Dios especificó? Vayan a Números capítulo 20, versículo 8, dice el texto, y hablad ¿a quién? A la peña. Ahí está, hablad a la peña. Ahí está, muy claro. Dios nunca le dijo, mira a la peña, o sí. Le dijo Dios Francisco, mira a la peña, mírala, contémplala. Ahí está la peña y esperando que salga agua o saliera agua. Tampoco le dijo, tócala, pálpala. No. Y mucho menos le dijo, golpéala. Tampoco. Son acciones distintas. Esto es sumamente importante para comprender que cuando Dios comunica con precisión su voluntad, debemos seguir con exactitud las palabras que Él ha revelado o han salido de la boca de Jehová. Miren, mis estimados, otra vez al texto. ¿Qué dice el texto, Lucero? Números 28, ¿qué le mandó el Señor de manera precisa, concreta? ¿Cuál fue la acción, Mirna? ¿Cuál es el verbo gramaticalmente hablando? ¿Cuál es el vocablo que usa Dios allí? ¿Cuál fue la acción que mandó, que autorizó positivamente? Fue hablad a la peña. Pero ¿qué hizo Moisés para no obedecer con exactitud al Señor? Miren lo que él hizo. Él sustituyó la voluntad divina. ¿Se dan cuenta? Él sustituyó, reemplazó la voluntad divina. Habiéndole Dios dado una acción que llevar a cabo, pues hizo otra en lugar de esta. ¿Vieron? El mandato específico era hablar. Esa fue la acción mandada. Pero él la sustituyó, Javier, por golpear a la peña. Es otra acción distinta.
aunque llevada a cabo por la misma persona, pero no fue lo que mandó Dios a su siervo. Háblale. No, no era golpearle. Dice el versículo 11 de Números 20, lean, vayan conmigo a Números 20, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Susana? Susana Cecilia. ¿Qué hizo Susi? ¿Qué hizo? Dice, golpeó la peña. La golpeó. ¿Viste Saulo, hijo? ¿Le habló a la peña, Moisés? No. La primera vez sí hizo eso cuando Dios le dijo, háblale, golpéale. Ahí sí cumplió lo que Dios le mandó la primera vez en Horeb. Aquí era, háblale. No golpéale, háblale. Moisés sustituyó, reemplazó una acción por otra. De esta manera, con la sustitución, fue que Moisés no obedeció con exactitud al Señor. Fíjense este otro principio, otro pasaje dado a ellos para que regulaba el trato que debían tener hacia la voluntad divina. Noten, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No le vas a añadir ni le vas a quitar. Aquí Moisés violó este principio al quitar la voluntad divina mandada específica. Háblale. La quita y la sustituye añadiendo el golpear. ¿Ok? Eso hizo Moisés. Lo tercero y último que deseo que consideremos en esta lección es lo siguiente. No creyeron al Señor. Este enunciado, Elisa, este postulado, tía, Francisco, Nando, Marisol y Patti, puede ser como confuso. ¿Cómo que no le creyeron a Dios? Si le creían a Dios. O sea, ¿en qué sentido no le creyeron a Dios? Ahorita vamos a reflexionar al respecto. Dice Números capítulo 20, versículo 12. Noten lo que les dijo el Señor a ellos. Atento, hijo, porque aquí vamos a ver, hijo, Saulo, vamos a ver lo que en este contexto, en este caso, y qué interesante va a ser eso, el entender eso de, a ver, no le creyeron al Señor. ¿En qué sentido? Porque miren lo que dice Jehová. Les dijo, por cuanto no creíste en mí. Fue lo que él le dijo. Fíjense, ya hemos reflexionado, hemos estado pensando, considerando a la luz del contexto los hechos allí. Y ahora viene la intervención divina. La intervención de Dios para hacer un juicio sobre ellos. Fíjense, un juicio, una acción punitiva de Dios. Hay un castigo aquí. Y bueno, la idea es reflexionar. Nosotros ahora en este tiempo, fíjate Francisco, en este tiempo, ¿no, hijo? En este tiempo, hermanos, hermanas, en este tiempo, a ver, pues estamos hablando del mismo Dios, ¿verdad? Y de cómo también debemos tener temor y reverencia a Él. No sea que también nosotros no creamos a Él. ¿En qué sentido? Bueno, fíjense. No fue en el sentido, ellos no creyeron al Señor, no en el sentido de que Él no existía, ¿no? De que Él no era real, ¿no? De que Él no era soberano, no. De que Él no era todopoderoso. No, no fue en ese sentido que no creyeron a Dios.
Fue en el sentido de no hacer exactamente como Dios le había mandado para santificarlo o mostrar que Dios era digno de toda obediencia y respeto. Fue en este sentido. Repito, voy a repetir. ¿En qué sentido ellos no creyeron a Dios? En no hacer exactamente, con precisión, aquello que Dios les dijo que debían hacer, hablarle a la peña. ¿Para qué cosa? Para que haciendo eso, santificaran a Dios delante del pueblo. ¿Qué significa eso? Para que mostraran ellos, estos hombres, que Él era digno de toda obediencia y respeto. Obediencia y respeto. En ese sentido, no creyeron al Señor. Entonces, y como acción punitiva de castigo de parte de Dios, el texto de Números nos muestra las consecuencias de tal actitud insubordinada e irrespetuosa ante el mandato del Santísimo Señor. Hubo una sanción. Fíjate, Mirna, hubo una sanción de parte de Dios por la forma en que Moisés actuó al no obedecer con exactitud al Señor. Pregunto, ¿fue Dios indiferente? Marisol, ¿fue Dios indiferente? Lucero, María, Nando, ¿fue Dios indiferente? Dijo, sí, yo te mandé a hablarle. Bueno, tú quisiste, tú escogiste, tú elegiste golpearla. No pasa nada. ¿Verdad, Ana? Así actuó Dios. Fue indiferente a la actitud de Moisés y Aarón. No. Dice el versículo 13, el 12, en el mismo 12 dice, por tanto. Esa frase, por tanto, significa, debido a lo anterior, ¿verdad? Debido a lo anterior, a esta actitud, a esto que hicieron, a causa de lo que hicieron, como resultado de lo que hicieron, lo que derivó de eso que hicieron. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios les prohibió entrar a la tierra prometida a ellos. Dijo, no van a entrar. Entonces yo deseo que reflexionen en eso, de que Dios no fue indiferente y como juez justo y legislador dio el castigo, tía, a quien en este caso lo merecía. Fíjense en el siguiente pasaje del Nuevo Testamento. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, lo siguiente, que el pasaje nos permite definir lo que significa que gente que cree en Dios, que son seguidores del Señor Jesús, de cristianos, de discípulos, se conviertan en incrédulos. Fíjense qué interesante. Porque ya les expliqué que cuando el Señor le dijo a Moisés y Aarón, no creyeron en mí, no significa eso, o no significó, ustedes se convirtieron en ateos. No. Ustedes ya dejaron de estar convencidos de que yo existo, soy real y todopoderoso, rey soberano. No es en ese sentido. Es en el sentido de ser desobedientes.
El pasaje dice, en ese contexto de la carta del Nuevo Testamento, la carta a los hebreos, a hermanos cristianos de origen hebreo, judíos, el contexto, el escritor cita precisamente de casos del Antiguo Testamento para comunicar una enseñanza, una cuestión, un mal que puede suceder hoy entre nosotros. Él dijo, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Es decir, a la tierra prometida, sino a aquellos que, ¿qué dice allí? Desobedecieron. Ok, el versículo, noten, el versículo 18, a la actitud de estos siervos e hijos de Dios, Francisco, les llama, ¿cómo les dice? Desobediencia. Desobedecieron. Pero ahora noten en el 19, noten la equivalencia, es decir, que lo que significa en el 18 desobedecer, en el 19 significa no creer. Noten el 19, dice el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿A causa de qué cosa? De su incredulidad. ¿Se dan cuenta? La equivalencia, es decir, que en el 18 lo que significa desobedecer, en el 19 significa no creer. En el 19, aquello que es no creer, en el 18 significa desobedecer. Entonces, con este pasaje, la Escritura nos define aquellos casos en que gente que cree en Dios, que sigue a Jesús, que son discípulos, que aceptan al Señor, que le reconocen, que no son ateos, ni gnósticos, ni nada por el estilo, son creyentes, pero a la vez pueden llegar a no creer. ¿En qué sentido? En ser desobedientes. Es en ese sentido. Ahora, y claro, en ese sentido, Moisés y Aarón fueron no creyentes, es decir, desobedientes. ¿Desobedientes a qué, Anita? A la voluntad con la peña, ¿no? Que les dijo, háblenle. Y a la acción de golpearla, de no hacer la voluntad de Dios, el Señor dijo, ustedes se hicieron incrédulos. ¿Cómo si nosotros creemos que tú existes? No es en ese sentido. Se hicieron desobedientes. Ahora, la misma carta a los hebreos, en el mismo contexto, yo deseo rápidamente que ustedes observen el origen, la fuente de esa incredulidad o desobediencia. Importante esto, porque ahí es donde se aloja, toma habitación ese mal. ¿Dónde? En el corazón del hombre. Y estamos hablando de hombres, hijos, no estamos hablando de hombres que no son miembros de la iglesia o gente que no acepta a Dios. Estamos hablando de gente creyente que acepta, que es parte de la iglesia, siervos, discípulos, hijos de Dios, que pueden llegar a ser incrédulos, es decir, desobedientes a la ley divina, a la ley de Cristo. En Hebreos capítulo 3, por favor, noten. Hebreos 3, versículo 8, y subrayen allí. ¿De dónde se origina? ¿De dónde nace la incredulidad, María? Fíjense, dice el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, capítulo 3, verso 8 dice, no endurezcáis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vuestros corazones. Versículo 12, noten el versículo 12, dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué?
Fíjense, corazón malo, ¿de qué clase, tía? ¿De qué tipo, Francisco? ¿De cuál? De incredulidad. Es decir, corazón malo de desobediencia. Y miren qué interesante que esta advertencia, esta amonestación de tener cuidado con este mal, ¿a quién va dirigido? Noten el mismo versículo 12 dice, mirad quiénes, hermanos. Preguntará Marisol, ay, hermano Luis, ¿cómo que hay hermanos que se hacen incrédulos y a la vez son hermanos? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? ¿Cómo está eso? Si se supone que un hermano no es incrédulo, o sea, él es creyente, positivo. Bueno, Elisa, aquí la incredulidad tiene que ver con la desobediencia. Y el versículo 15 dice, entre tanto, esto es para nosotros, esto es para nosotros. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, que es la voz del Señor a través de Cristo, no endurezcáis, ¿qué? ¿Qué cosa? Vuestros corazones, como en la provocación. Por tanto, creer a Dios implica obediencia. Y obediencia exacta a sus mandamientos. De modo tal que, haciendo así, lo honraremos por obedecerlo con exactitud y sin sustituir sus palabras. ¿Ok? Reflexiones finales. Fíjense. En estas reflexiones finales, yo deseo que juntos, les invito que juntos consideremos algunos, no todos, Francisco, no todos, Lucero, no todos, hermanos, Javier, Marisol, Mirna, Cristiano, Nando, no todos, algunos ejemplos de índole doctrinal que por vivir bajo la ley de Cristo, escuchen, se demanda la obediencia exacta a las palabras del Señor según el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Y son algunos ejemplos que ustedes podrían hacer un contraste, una comparación con lo que algunas personas hoy afirman. Y obviamente distinto a lo que dice el texto, a lo que dice el Señor, aquello que ha declarado con precisión y que debemos nosotros obedecer con toda exactitud, obediencia exacta. Por ejemplo, en Mateo 19:9, si quieren apúntenlo, en Mateo 19:9, el Señor Jesucristo, Marisol, Ana Patricia, hijo Saulo, Elisa, Nando, Sofi, hija mía, el Señor especificó que la única, Mateo 19:9, la única causa para que un esposo repudie, se divorcie, abandone, se separe de su esposa, es por causa de fornicación. Porque le haya sido infiel sexualmente. Mateo 19:9. Eso, ángeles, fue lo que especificó el Señor. Pregunto, ¿es eso específico, sí o no? ¿Hay algo ahí ambiguo que no podamos entender? No, ahí lo dijo el Señor claramente. Fue lo que especificó. Según Marcos 16:16. Fíjense, Marcos 16:16. ¿No especificó el Señor Jesús que para ser salvo es necesario el bautismo? Sí.
especificó, fue específico el Señor, que el bautismo es necesario para ser salvo. No estoy diciendo que es lo único para ser salvo, pero es necesario, es parte del proceso de conversión. En 1 Timoteo capítulo 2, según 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 y 12, fíjate, María no especificó el Espíritu Santo acerca de la sujeción de las hermanas ante el varón en el rol de liderazgo en la iglesia. Claro que sí. Dios fue específico en 1 Timoteo 2 del 11 al 12, donde la mujer tiene un rol, una posición distinta al varón en cuanto al liderazgo. Ahí habla de la sujeción, sumisión, etc. Es en ese sentido. Dios fue específico en eso, específico. Ustedes lo pueden leer allí. Está muy claro. Siguiente ejemplo. Según primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 1. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 1. No especificó el Espíritu Santo que la ofrenda en casos de benevolencia es para los santos. Ahí dice, está claro, Nando. Primera a los Corintios 16, 1 y 2. Bueno, específicamente en el 1, para ser exacto. En cuanto a la ofrenda, ¿para quiénes? Para los santos, exactamente, Maris. Ahí está específico eso. Específico. Según Efesios 5:19. Fíjate, Javier y Nando. Efesios 5:19. Fíjate, Lisa, tía. Efesios 5:19. No especificó el Espíritu Santo que la alabanza musical debía ser ¿cómo? Cantada. Vean el texto. Dice cantando. Esa es la acción, Lucero. Es la acción que se debe llevar a cabo en la alabanza musical a través del canto. ¿No hay otra acción revelada? No hay otra acción. Cantar. Es la única que hay. Según Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20, no especificó el Señor que su cena se componía, la cena del Señor se componía de dos elementos, pan y jugo de uva, ¿sí? ¿Qué tomó Jesús en sus manos? No tomó pan, no tomó jugo de uva. Ahí está, ahí fue específico el Señor. Y con ello representó su cuerpo y su sangre. Es lo que vamos a hacer en un rato. Tomar el pan y el jugo de uva en memoria de Cristo, que representa su cuerpo y su sangre dada en sacrificio. Y finalmente, de estos algunos ejemplos, ¿verdad? Son algunos ejemplos de cómo Dios especificó su voluntad, la declaró por el Espíritu Santo a los apóstoles para ellos escribir así sus designios, sus preceptos, sus mandamientos, su doctrina. Esto fue lo que salió de la boca del Señor, de la boca de Jehová, que está escrito aquí en el Nuevo Testamento. ¿Cómo le habló Nando, hermano Nando, Dios a Moisés? Le dijo, habladle a la peña, así van a ser. Y finalmente no especificó al Espíritu Santo el primer día de la semana o el día domingo como el día para celebrar la cena del Señor según Hechos 27. Si ustedes leen Hechos 27, ahí van a encontrar, de hecho ese pasaje lo consideramos allá en casa de Marisol, el miércoles pasado, en nuestro estudio. Dice, el primer día de la semana, ¿quiénes? Reunidos, ¿quiénes? Los discípulos en ese ámbito, reunidos ¿para qué cosa? ¿Qué dice allí?
para partir el pan. En la versión que tiene mi esposa, en la PDT, Elisa dice, nos reunimos el domingo. ¿Es domingo hoy? ¿Sí o no? ¿Estamos en una reunión? ¿Sí o no? Y dice, para tomar la cena del Señor. Ahí dice esa versión, hijo. El día es hoy, el primero de la semana. Así especificó el Espíritu Santo. Por tanto, y no siendo hoy la excepción, el Señor Jesucristo espera que creamos a Él. Es decir, que practiquemos la obediencia exacta a estos y a otros mandamientos de Él. ¿Ok? Eso es lo que podemos extraer hoy, para nosotros hoy. Y con estos ejemplos que di, hay muchos más, pero no nos alcanzaría el tiempo. Y estos ejemplos que puse, Nando, los puse precisamente para que hagamos contraste en lo que algunos afirman, en el mundo religioso, lo que algunos afirman y lo que dice el texto sagrado, lo que Dios ha declarado en su palabra. Así como le declaró su voluntad a Moisés y Aarón de manera específica. Nuestro Señor Jesucristo, soberano Rey, espera que practiquemos la obediencia exacta a su palabra, a su doctrina, a sus mandamientos. En ese sentido, recordemos lo que dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Si me amáis, si ustedes me aman verdaderamente. Amar implica devoción, respeto, reverencia, adoración, esa disposición de ser humilde, sumiso, de reverenciar lo que Él dice, de estar atento, de tener cuidado, de no añadir ni quitar, de no pensar más allá de lo que está escrito, dice Pablo, de no salirnos del apartarnos de la doctrina, dice Juan, extraviarnos de ello, dentro de esa actitud. Es una cuestión de la actitud, de la disposición con la cual uno oye la palabra de Dios. Francisco, uno la oye, la palabra del Señor Jesucristo, y uno la oye y dice, así es, así quiere Él que se haga. Esa es su voluntad. Al hacer eso, Lucero, al creer, es decir, al obedecer al Señor de esta manera, lo santificamos, es decir, lo honramos, lo respetamos como un hijo respeta a sus padres, que lo honran cuando le obedecen, cuando le dicen que haga algo, que no haga algo. Es eso, el corazón, la actitud, la disposición, el espíritu, el carácter en nosotros, con la que oímos, y aquí nos proponemos hacer su voluntad. ¿Cómo lo veo yo a Él? ¿Cómo lo considero yo a Él? ¿Cómo veo y cómo considero su palabra? Para obedecerle. Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Tú me amas, tú me respetas, ¿verdad? Sí, tú me reverencias, me adoras, tú me reconoces como Señor soberano y Salvador, como Rey de reyes y Señor de señores. Es así, tienes devoción por mí, crees que yo soy eterno, infinito, inmortal, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, perfecto, magnífico, supremo. ¿Tú crees que soy Dios? O sea, así me amas. Si es así, entonces guarda. Demuestra que me amas de verdad. De verdad. Certifícalo. Convalídalo. ¿Cómo? Guardando mis ¿qué? Mis mandamientos. Tal cual como Él lo ha dicho. Tal cual como Él lo ha dicho. Si es así, entonces guardaremos su palabra en nosotros.
Padre tuyo,